Bien, chicos, ya se están grabando la clase. Ahora sí, ¿qué procede? Gracias, amigo, ya comparto. Y yo generé de activo otra vez el audio porque ya estoy en el compu grabando. Hombre, dime cuál, pues, ¿qué decías? Yo decía, bueno, me gustaría que hiciera el 4 de la 81 y el 16 de la 72. Mira, entonces, bueno, comparto la pantalla y después... ¿Alguien más que quiera mencionar? O los que hizo Johan está muy fácil, bueno, rapidito, mucho. Bien, entonces en vista de que tres personas están a favor y el resto no dice nada, pues puede hacerlo esto. Entonces, vamos a ver si ya se está viendo el cabeza del niño. Un segundito, ya saben que lo comparto. Bien, ya está viendo el nombre, también déjale el chance que se cargue. Y por lo pronto lo que estoy haciendo este Johan es ir leyendo para los que ya tienen sus notas también. Cachen lo que se está haciendo. Levemente. Ya pasó. Ya, pero a veces nos vuelves a leer, ¿no? Cualquiera, no importa. No, no, de los que dijiste, ¿no? Vamos en orden. ¿Cuál es tu primero? ¿En qué página está? El de los 72, el 16. Ya, lea, ¿qué dice la fecha? Y ya denme un segundo para buscar la página. ¿Mm? Ya, a ver, dice, bueno, esto en los 70, esto un poco más arriba, pero es la 16. Dice, en este ejemplo, por primera vez, vamos a utilizar la notación del producto de dos números sin colocar el punto entre ambos números. Esa será la norma de aquí en adelante, salvo que sea necesario colocarlo para dar claridad a las proposiciones. En este ejemplo, también vamos a utilizar el siguiente teorema, que se deduce de las relaciones de cuerpo. La resta de x y y es igual a la suma de la resta de x y z y la resta de z y y. Demostramos mediante inducción matemática que la proposición, dados los números reales a y b, existe un número real m, tal que la resta de a elevado a la n y b elevado a la n es igual a m, el producto de m y la resta de a y b. Es verdadera para todo número natural n. ¿Sigo? No, este es el ejercicio y acabaste de leer el enunciado. Sí, hasta ahí del enunciado. Bueno, entonces,
Dime, ¿qué problema tienes con ese ejercicio? ¿Por qué quieres que lo haga? O sea, la verdad me ha parecido uno de los más complejos que son de los ejercicios de inducción. Mira, porque por ejemplo, me están pidiendo que haga también, por ejemplo, el 5 de las 60. Y tú estás en la 72. Por favor, lee primero eso. El 5 de la 60, Ujú. ya espérame, déjame buscar la página. Si tú no reaccionas, mi compu no se abre el PDF. Sí, ¿verdad? Creo que ya se abrió. Pues. Ah, sí, verdad, yo también quería. Dice 5. La resta no es una operación cerrada en los. No te escuché. Dice 5. La resta no es una operación cerrada en los naturales. Se deja como ejercicio propuesto. Ah, que la resta ¿de qué? De los... Eh, a ver, la resta no es cerrada en los naturales. Ah, ya. Plantearlo matemáticamente. ¿Cómo escribes esa proposición matemáticamente? ¿Qué significa que la resta sea cerrada o clausurativa en los naturales? Eh, a ver, o sea, sería que su resta debería pertenecer a un conjunto. Sí, pero entonces ya plantearlo formalmente. Ya, deja de acuerdo. Está tan difícil es plantear formalmente, ¿no? Sería que para todo número natural n, la suma de n a y b pertenece a los, perdón, a ver, para todo que pertenece a los naturales, se tiene que la resta de a y b pertenece a los naturales. Para todo A y B que pertenecen a los naturales, ¿qué es que se tiene? Mm, pues, para todo a y b que pertenece a los naturales, esa resta No sé si está bien, pero te escucho muy entrecortado, la verdad. A ratos te escucho, a ratos no, y no sé si acabas de leer o acabas de decirme lo que dijiste. no leí. Déjame quitar los audífonos ya. Lo que me dijo. Yo no. No, pues habla, no te escucho más. Habla. No te escucho nada. Ponte rápido los audífonos. Ya comparto mi pantalla. Ya reacciono me ya tengo el PDF abierto. Olviden lo que decía, volviendo. Ahí me escucha Sí, perfecto. sí, ahí te escucho. Bueno, pero sí, de lo que te caso escuchar sí está bien planteado. Que para cualquier pareja de naturales, la resta, ¿qué pasa con la resta? Pertenece a lo natural. La resta pertenece a lo natural. La resta pertenece a los naturales.
La... Profe, Sí, te escucho. ¿Me escuchas? sí, sí, lo escucho. Ah, ya. Dame un segundo, que te voy a dar una reacción. Yo les voy a presentar lo que me sale aquí. Me sale esperar a que el programa responda o cerrarlo. Eso me sale. Ay, Dios. Bueno, vale, chucha. Y ahora sí, dime, ¿en qué página estamos? En la 60, la pregunta 5. En la 60, página 60. Sí, sí, pregunta 5. Ya, dame un rato entonces. Mm, mm, no reacciona a mí. ¿Y cómo es? Ni siquiera me deja compartir rápido la pantalla. Ya compartí, entonces está bien. Bueno, a mí sí me aparece. Bueno, pero yo ya puse la página, todo. La resta no es una operación cerrada. Ya, pero esta sí que dice de inducción. Ah, dice que sí. Entonces ya, entenderle cómo se dice de inducción. Pero es inducción general. No, solo es inducción matemática, ¿no Mm, es cierto? más. Bien, antes de pasar a eso les dije que teníamos pendiente esto de aquí, ¿no? Algunos temas fundamentales de los números reales. Entonces todos debieron ya igualarse la clase, ¿no? Para la clase. Bien, entonces vas a empezar a leer estos de aquí, pero eso quiero confirmar con todos que se han igualado o no. Por ejemplo, Stephanie se igualó, William se igualó, Ramiro, y los de segunda, Luis se igualó. ¿Quién las terminó de igualarse? Cristian, Cristina. Bien, entonces sí, se han visto el video de la clase 31. Bien, entonces, vamos allá. Voy a hacer las secciones correspondientes y vamos a la clase 32. ¿Lo cachan que no me deja? Oh, luego no,
Bueno, mientras me hace hacer la descripción de sección 1.4.5. ¿Las leo? Sí, en la sección 1.4 no. Las leo. Algunos teoremas fundamentales de los números reales. A continuación vamos a enunciar dos teoremas fundamentales de los números reales. Solo vamos a dejarlos aquí como constancia de su existencia. En el estudio de funciones recurriremos a ellos con frecuencia. Teorema 1.29. Arquimediana. Para todo número real x, existe un número real n, un número natural n, tal que x es menor que n. Es una proposición verdadera. Ya. Entonces, ¿qué te dice el teorema 1.29? Dime, en palabras para un niño de 10 años. Si no estoy mal, creo que era que no hay un número que sea más grande que los naturales, algo así. ¿Era? No, o no, no. Algo así. No recuerdo. Ya entendí eso de la arquimediana. No, la arquimediana, a ver, a estas alturas ya hemos demostrado que los reales no es un conjunto acotado por grado. Ya demostré yo que eso, muy bien. Hemos demostrado que el conjunto de los números reales no está acotado superiormente. Y también hemos demostrado que el conjunto de los números naturales tampoco está acotado por dónde. Superiormente. A eso, superiormente. Entonces, ¿qué pasa con el teorema, con la propiedad arquimediana de los números reales? ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo en pocas que, pues si tengo un número real, siempre voy a encontrar un real más grande, ¿no? Eso sabíamos porque los reales no están acotados por arriba. Pero, dime, dime si este teorema es donde es más fuerte. A mi parecer sí. Ya, ¿por qué? Porque nosotros solo sabíamos que si tengo un real, siempre va a existir un real más grande que otro. Pero era necesario que ese real sea natural. Y bueno, por lo que dice el teorema, sí es necesario que el otro número sea natural. Claro, así yo te digo cuando demostramos que no está acotado por arriba, digo. A ver, ¿en qué clase demostramos eso que te estoy diciendo? Yo creo que fue en la 31, 32, creo que fue. Ya muy bien, bueno. Uy, Dios, qué desesperación. No, fue en la 30 parte 2, no sé. Ahí cual. Aquí, demuestra este teorema, que para cualquier real, siempre va a existir qué cosa, otro real que sea qué, más grande que este real. Esto básicamente es demostrar que los reales no están acotados por arriba. La misma idea, para todo número natural, siempre vas a encontrar un natural que es más grande que ese natural. Bien, esos teoremas, bueno, este teorema de acá, que te demostré acá, dice que para todo número real existe un real que es más grande. Ese teorema de ahí es más fuerte o más débil que este, como me dice. Esa es la pregunta que estoy haciendo. Yo creo que es más fuerte en la arquimediana porque ya está involucrando un real y un natural. Bueno, básicamente sí. Si tengo un real, sé que va a existir un real más grande que ese. No sé nada más. Solamente sé que es que el Y, real. Pero la arquimediana me dice que de hecho puedo encontrar quién. ¿Sí? Un natural n. Un natural.
Una natural más grande. Bien, la demostración de eso, por favor, si quieran hacerla, háganla por favor en la posta, debe de estar. O inténtenlo ustedes mismos, no es complicado. Ya, dale, lee esto de aquí. Bueno, el siguiente teorema tiene una demostración sencilla que no la presentaremos, sino que la dejaremos como ejercicio. Teorema 1.30. Densidad de los reales. Dados los números reales A y B, si A es menor que B, existe un número C tal que A es menor que C y C es menor que B. Es una proposición paralela. está muy bien. Hasta ahí. ¿Qué entendiste del teorema de densidad de los números reales? Va a haber siempre un número que esté en la mitad de otras dos. Eso, muy bien. Eso es que sea denso, ¿te acuerdas o no te acuerdas? Sí, no lo explico en la clase de 30, ¿no? Definición de densidad. Dame la definición de densidad formalmente. Rapidito. Y sería que dados dos números reales, No, de manera todos dos general. números, por eso, o sea, dos números, en la mitad de ellos, entre esos dos números va a haber siempre uno que esté en la mitad. O le doy formalmente como dice, No, o bueno, sea, lo dijiste en palabras para un niñito de 10 años y gracias por eso. Solo que no me acuerdo en dónde escribí la definición de densidad. fue en la 32, creo que se me mal también ahí mismo. ¿Aquí mismo? Sí, se me mal. Aquí pues. Un conjunto es denso, sí, solamente sí, para cualquier pareja de elementos de ese conjunto existe un tercero, pero ese tercero tiene que estar entre los dos. Ajá. Entonces, ¿los reales son densos? Sí. Los naturales no son densos, ¿verdad? Porque en medio de dos naturales no siempre voy a encontrar a qué, a otros naturales. Por ejemplo, entre el natural uno y el natural 2, estos dos números naturales son consecutivos. Y en medio de esos, pues, se demuestra que no existe una existencia entre los dos. Bien, entonces sí, los reales es denso. Ya, y además, los números racionales son densos en los reales. ¿Qué me dice qué significa esa frase? Ya, y sigue leyendo este de aquí, por favor, repito. Este teorema se puede parafrasear de la siguiente manera. Entre dos números reales existe siempre otro número real. Un posible número C del teorema es la suma de A y B, la división de la suma de A y B por 2. A ver, si quisieras demostrar este teorema, ¿qué deberías hacer? Rapidito, haz de cuenta que estás demostrándolo. ¿Cómo empieza? Primero escribiría formalmente, diría que para toda pareja de números, bueno, en este caso reales, existe pongámosle un Z que pertenece a los reales. Se tiene que X es tal que X es menor que Z menor o igual que Z y es también es menor igual que Y. ¿Cómo que menor igual? Bueno, menor. Estrictamente menor. Eso es que está en medio de los dos. A ver, ¿cómo empiezas la demostración? Todavía no me dices, solo me dices que tenemos formalmente. Utiliza las mismas letras. Empieza, generaliza. Bueno, ya señalo que X y Y son números reales y bueno, ¿qué haría después? ¿Qué te dice? ¿No grave? Como que grave. Acabas de leer la ayuda que te dé el autor y ya te están demostrando un poco. Y no cachas lo que es el autor, hermano. Para empezar, si quieres demostrar este teorema de aquí y ya estamos lo suficientemente grandes, lo que debes de hacer es que, bueno, ya sabemos, ¿no? Generalizar, entonces sean A y B, qué cosa.
reales, ¿no es cierto? Número real. Tales que, Números reales. ¿qué tienes que suponer? Sí, un set que pertenece a los reales. Bueno, un set que Cálmate, pertenece a los reales. cálmate, no te excites. Esa es una implicación. Básicamente se escribe así, que para cualquier pareja de números reales, que tiene lo siguiente. Si A es menor que B, entonces ¿qué pasa? Existe un real C, tal que pasa qué cosa, tal que ese real está entre A y B. Eso, entonces, ¿cómo demuestras eso? O sea, A es real, tal es que A es menor que B. ¿Qué queremos demostrar? Supongo bueno, existe un set que pertenece a los reales. ¿Que está entre quién? Entre A y Entre B. A y B. Está muy bien. ¿Cómo demuestras la existencia de alguien? Debo buscar un conjunto que cumpla con lo mismo y de decir que aquí está. Ya. Y tienes, bueno, ya. Una vez que lo encuentres, dices, aquí está. ¿Cuántos tienes que encontrar? Al menos Menos uno. uno. Y basta con que encuentres al menos uno. Entonces, basta tomar sea igual a cuánto. Ya te dice el autor. Hay varios que están entre A y B. Por ejemplo, si A fuera el 3 y B fuera el, qué sé yo, el 3.5, hay bastantes reales que yo tengo aquí. Full. Full reales. Infinitos. ¿Cuántos? Tantos como números reales. Ya pues, pero basta con que encuentres al menos uno. ¿Y quién es ese uno que te está dando la cátedra? Te dice, mira, lee otra vez. Un posible número C del teorema es 100. La suma de A y B, la división de la suma de A y B por 2. Es el punto medio entre estos dos. Por ejemplo, si A es, por ejemplo, el 3.1 y B, por ejemplo, es el 4.1, ¿quién es el C? Tendría que sumarlos, dividirlos por 2. Eso, pues, pero ¿cuánto es 7.2 dividido para 2? Eso, muy bien. Sería, bueno, si no ¿Tres me dice que punto 3.3. Eso. Pero es el único que está entre A y B. No, No, existen más. hay, existen infinitos. Pero basta que existan menos. Eso. Entonces yo te estoy diciendo, ve, basta tomar C igual a esto. ¿Y qué deberías de demostrar? Que A es menor que C y C es menor que B. ¿Ves? Que esto es mayor que A y esto es menor que B, y que además de esto es que cosa Real. un real. ¿Y qué es lo que es real? Vamos a decir, Sí. la suma de dos reales es real, y la división no es más que la multiplicación de este real con el inverso multiplicativo de él. Es decir, sí es real. Y lo que deberías de demostrar es primerito esto lo deberías de demostrar. ¿Cómo le haces? Hágalo, tarea. No es complicado. ¿Le ves de una o no le ven? Si le ven o no le ven, porque este es más grande que A. Eso no es esto más grande que A, sí o no. Yo creo que hagamos nomás. Adiós, qué inutilidad. Solo eso, porque la de B creo que se hace medio parecida. Inútil, inútil. Ya, ya le vi. En efecto, esta cosa es real, por definición de división, axiomas de clausura y existencia del inverso multiplicativo del 2, ¿no? Porque esto no es más que qué cosa, que, que la multiplicación de esto, ¿no? Y esto básicamente es el medio, o sea que funciona que esto es real. Por definición de división y axiomas de qué? De clausuras, ¿no? Clausura. La suma y la multiplicación de reales de 2 reales. Está esto ya. Ahora ya le vi. Quieren demostrar, yo creo que esta es la abreviación de qué. A mí me da pereza escribir esta conjunción, ¿no?
Ok. Pues ¿cuántas deberíamos demostrar? Deberíamos demostrar las dos. Ya, entonces, ¿cómo demuestras que A es menor que C? Simple. Como esto de aquí es verdadero, ¿sí o no que es verdadero esto de acá? Puedo sumar a ambos lados, ¿qué cosa? Lo mismo. ¿Qué estoy haciendo? Ley aditiva de qué? Del orden, ¿cierto? Del orden. Sí, eso se mandaba. Ya, aquí esto es 2A mayor que A más B, ¿sí o no? Sí. Hasta ahí. Quiero que me digas qué harías después. Multiplicar por cuánto. Por Por el gracias, no. ¿Cuál debo quitar la B? ni siquiera cachas lo que debemos demostrar. Queremos demostrar esto, ¿no? Sí. Bueno, ahí le multiplicaría por el inverso aditivo de 2. Aquí. Inverso multiplicativo, ¿verdad? Por el inverso multiplicativo de 2. Y ya estamos grandes. Ya estamos grandes. Déjense dejarla. Entonces, ley multiplicativa del orden. ¿Cambia o no cambia la desigualdad? ¿Por qué? Sí, porque ¿Cambia como la son, desigualdad? a ver, es multiplicativo. Creo que sí. ¿Cómo que creo que si alguien que le diga al niño, yo cambié la desigualdad? ¿En qué momento estoy cambiando la desigualdad? La desigualdad se mantiene. ¿Por qué se mantiene? ¿Quién me dice? Porque estoy multiplicando a ambos lados por un real que es ¿qué? Mayor que cero, positivo. Eso, muy bien. ¿Cuál es el inverso multiplicativo del 2? Pues carajo, es el 1 medio. ¿Y el 1 medio qué signo tiene? Positivo, Dios. Y si multiplico ambos lados por un número positivo, la desigualdad se mantiene. Es multiplicativa del orden. Y ya, pues esto es ya, y por definición de división, esto es esta división. Definición de división, y aquí axioma, ¿no? Asociativo primero, luego axioma del inverso multiplicativo, axioma del neutro multiplicativo y tanta verdad. Ya está la primera. Y entonces A es menor que B. La otra se demuestra igual, ¿verdad? Sí, ¿qué sumarías a ambos lados? Bueno, ahí sería B. No. Sí, le sumaría B Ya, súmale B a ambos lados. y a B más A. Y luego multiplicar por qué, otra vez por qué. Bueno, y B más B en el otro lado también. Y ya lo multiplicaría por el inverso multiplicativo de 2, Ujú. Y la desigualdad cambia y se mantiene. se mantiene. ¿Por qué? Porque, bueno, un medio es positivo. El inverso multiplicativo del 2 es positivo. Ujú. Y ya, ¿qué me queda? Me queda un poco hacer. Y esto es esto, ¿sí o no? ¿Ya está? Ya. La cátedra les ayuda bastante diciendo quién es uno de los campos. ¿Sí? Basta que tome C igual a eso. Pero bueno. Algo me está preguntando Diego, que dice, Diego dice. ¿Puede ser potransitiva la demostración de la otra? ¿Cuál transitiva? Digo, ¿cuál otra? ¿A qué te refieres, Diego? No entiendo tu pregunta. Bien, entonces ya me está demostrado esto de aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Qué significa? Todavía no me contestan. De A menor que B y B se puede concluir que A es... A ver. Como A es menor que B. No, pero es que está muy mal lo que dices, Diego.
Ya caché lo que dices, pero no, qué pésimo. ¿Dónde puedes hacer transitiva ahí? Está mal lo que me estás diciendo. Fíjate, fíjate. No puedes hacer transitiva ahí, estás con pena. Ese error es gravísimo. ¿Saben lo que dice, lo que dice Diego? Algo análogo dice. Profe, ¿para qué hicimos esto? Dice. Si ya teníamos esto, o ya teníamos esto. El niño dice que por transitiva ya tengo esta de acá. Se tiene por transitiva en estas dos. Pregunta, ¿esto de acá? ¿Sí o no? No, no podemos hacer eso. No, pues no hay transitiva ahí. Entonces, porfa, despiértense ya. No podemos porque de ley tocaba hacer la otra. De ley tocaba hacer esto. Bien, todavía no me contestan. ¿Qué significa que los números racionales sean densos en los reales? A ver, piénsale y no le hagas de conectarme. Silencio todo. Bien, hasta aquí está, ¿no? Para avanzar. ¿Sí me están escuchando, no? Ya, hasta aquí estamos para avanzar. Entonces, se supone que hay números reales que no están en los números racionales. A esos números se les pone el nombre de ¿qué? De irracionales. ¿Estamos? Ahora la pregunta es, ¿cuántos irracionales hay? Resulta que incluso la cátedra te dice, ¿no? Que hay más que Hay más irracionales que reales. como que reales, Racionales, perdón. que irracionales. No, sí. Este enfoque nos está diciendo que el infinito del conjunto de los números, ¿cómo se llama? De los números, de los números, de los números, de los números irracionales es más grande que el infinito de quién? De los números naturales, el de los números racionales. ¿Por qué? Eso quiere decir que hay más irracionales que racionales. Bien, ahora, por esa razón, los racionales no son un conjunto completo. Porque hay elementos que no están aquí en los racionales. Estamos, ¿quieren que les diga ya quién es en realidad la raíz de 2? Hablando en términos ¿cómo fue? De todos los conceptos que les presenté cuando les presenté la esquema de completitud o la esquema de sistema. Ustedes ya saben coto superior, conjunto acotado y supremo de un conjunto. Entonces, ¿quién me dice quién es la raíz de 2 como tal? ¿Quién es la raíz de 2 como tal? Rapidito, profe, no sé. Nada que ver, William. O bueno, sí, podría ser también, dependiendo del conjunto que estamos utilizando. Pero ¿de quién pues sería la pregunta de William? Nadie. No. Primerito. Nada que ver, Stephanie, piense lo que estoy diciendo. A ver, primerito,
Raíz de 2 no es un racional. Esto es teorema. Demuestran que la raíz de 2 no es un número racional. Bien, ¿quieren que les acole con la demostración de este teorema? ¿Quieren ver que en efecto este es un real que no es racional? Eso les pregunté, esa pregunta quedó abierta, ¿cierto? La que se dio pregunté eso yo, Francina. Sí, dijo que si es que queríamos hoy nos iba a presentar la demostración Ya, ¿quieren o no quieren la demostración de esto? de mi parte, sí. No sé si estoy preguntando todo. ¿Cuántas almas que tengo en este curso? Bueno, en esta clase. Ya, siempre y cuando me digan quién es la raíz de 2. Aunque les cuento que para la demostración no es necesario. No es necesario. A ver, la demostración. Ya tú mismo, no me harás enojar. Escribe lo que quieres demostrar. Sería que, ¿cuál le pondría? Mm, puede ver un poco, la verdad. Escribe lo que quieres demostrar. ¿A qué es equivalente a que un alguien no sea racional? Mm, mm, Sería la negación de la definición que nos dio ayer, ya que la negación de existe un X que pertenece a los enteros y existe un Z que Esto, queremos demostrar pertenece la a los negación de esa enteros. proposición. Sí, sí, pero la negación de eso. Entonces, ¿a qué es equivalente a que raíz de 2 sean los racionales? ¿Cuáles son los racionales por definición? Por definición, en los racionales, ¿quiénes están? Todos los conjuntos que son de qué? De esta forma. Entonces, ¿a qué es equivalente que raíz de 2 sea un racional? A que exista, qué sé yo, un P en los enteros, a que exista aquí un Q Un, en los enteros eh, diferentes de cero, no sé. Tal y que sí, pasa qué cosa. eh, la división de esos dos, tal que esos dos se pueden dividir y esos dos son coprimos. Ya, se pueden dividir. No sé si se puedan dividir. Pero bueno, dime, ¿qué más falta? Que no lo dices bien, no sabes leer una definición. Sería, mm, o sea, sí le puso que, bueno, el conjunto, bueno, M indicará la división de P Por eso, y Q. tal que, entonces pasa qué cosa. La raíz de 2 es de esta fracción. Y además, ¿qué pasa con P y con Q? ¿Son qué cosa? Y Q, P y Q son coprimos. Ah, está muy bien. Bien, esta demostración se hace por el método de reducción al absurdo. Entonces, razonemos por el método de reducción al absurdo. Es decir, ¿qué cosa? Es decir, supongamos que cosa, lo contrario. ¿Y qué sería lo contrario de que raíz de 2 no sea un racional? Que la raíz de 2 es un racional. O sea, suponer qué cosa. Esto. Raíz de 2 son racionales. Ajá. O sea, es boca suponer qué cosa. Esto de aquí. Supongamos lo contrario.
Y lo contrario de esto es básicamente esto. Lo contrario de que no pase esto es ¿qué cosa? Que sí pase esto. Entonces supongamos que sí es un racional. Entonces supongamos que existe un p entero y que existe ¿qué cosa? Un q que es entero y además es diferente de cero. Y además ¿qué cosa? Que la división de esos dos pues es ¿quién? La raíz de 2. ¿Sí o no? Sí. Y además ¿qué cosa? Que p y q son ¿qué cosa? Son Primos. ok. Ya está. Ahora llega una contradicción. Digo, entonces para llegar a una contradicción necesito que me crean un teoremita. Y ese teoremita se puede demostrar sin ningún problema cuando estemos, bueno, si esté tiempo, si tenemos tiempo para hacer trabajos se me fue, con potencias de números reales. Y eso, ¿dónde está? Veamos, potencias de números reales. Entonces, estábamos hasta aquí. Hasta aquí acabamos todo bien. Luego fuimos con los números enteros. Más adelante está así, pero ¿qué tan adelante? Pues, como no me avisan, no colaboran. Luego vienen algunos teoremas, luego viene inducción. Luego de inducción viene, si no me equivoco, el teorema de recursión. Una vez que vemos el teorema de recursión, viene la definición de potencias. Entonces, más adelante les puedo demostrar, si es que nos da el tiempo, no, porque lo importante es hacer inducción y ecuación. Si me da el tiempo, les demuestro el teoremita que voy a utilizar. Entonces, solamente les pido que me crean una cosa. Entonces, me van a creer ese teorema, si no, o se van a hacer líos. Si se hacen líos, pues ya nada, tendríamos que primero demostrar ese teorema. Si no, a ver, entonces miren. Primero, como esto de aquí es verdadero, ¿qué pasa si yo hago esto de aquí? ¿Qué pasa con esto de aquí? Aquí es igual eso. Escucho y pensarán lo que me van a decir, ¿no? No le dan tonterías. Es igual a todo. Ya, ¿por qué? Por la forma de completitud Bueno, más que nada por definición de qué. de raíz cuadrada. Eso, muy bien. Definición de raíz cuadrada, profe. La raíz cuadrada de 2 es un número que mayor que cero, que al elevarse al cuadrado me da ¿quién? 2. Hasta ahí, perfecto. Esto ya hagámosle con. Ahora, sustituye. ¿Quién es la raíz de 2? La raíz de 2 es básicamente esto de aquí, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Axioma de sustitución. Sí. Ya, ahora, misma idea. Esto de aquí, ¿a qué es equivalente? Utilizando la misma idea, teoremas de orden, de potencia, de lo que sea, sí o no que esto es equivalente a esto. Sí. Si no, más adelante podemos demostrar esto. Pero esto ustedes lo enseñaron en el cole, así es que esto sí me crean, ¿verdad? Ya. Pero ese no es el teorema que quiero que me crean. Bien, y sí o no entonces que esto de aquí es igual a esto de acá. Sí, también. Chicas, viendo esto, no me dice nada. Sí, no. Sí, ya. Hasta ahí estamos de acuerdo, entonces. Como esto de aquí es verdadero, estamos de acuerdo en que esto de acá es verdadero. Utilizando teoremas de potencia. Pero todo eso viene luego, ¿ya? Ahí hacemos ejercicios de potenciación de lo que sea. ¿Estamos? Sí, aquí, más adelante.
Bien, aquí hacemos ejercicios de lo que sea. Por ahora créanme, no es complicado para ustedes. Bien, entonces hasta ahí todo chévere. ¿Quién me dice, qué me pueden decir de este, de este número entero? Si sabes que es 2 veces otro entero. ¿Qué me puedes decir de este número entero? ¿Este número entero qué es? Es un número, es un múltiplo de 2. En pocas es un número. Eso muy bien, Luis. Pero que no hayan sido mis alumnos el semestre pasado. Eso muy bien, Jesse. No, no, Alexis. Eso, Karina, muy bien. ¿Alguien más? Bien, para los que no se sepan, aquí una definición chiquita, ¿ya? Definición. Sea Z un entero. Dado cualquier entero. Se dice que Z es par siempre y cuando, si solamente si pasa qué cosa. Si solamente si Z es múltiplo de 2. Pero matemáticamente, ¿cómo se escribe que Z es múltiplo de 2? Básicamente que existe quién, otro entero, llamémosle H, tal que pasa qué cosa. Z es igual a qué cosa. A 2 veces H. ¿Está claro lo que es un número par, Johan? Si no, Sí, profe. ¿qué es un número par? Repito. Sería que un número par, sí, solo sí, este número es múltiplo de, bueno, De 2. múltiplo de 2, sí. Muy bien. ¿Y matemáticamente cómo se escribe que sea múltiplo de 2? Sería que Existe aquí otro no entero. sé qué parte. Existe otro entero tal que Z es igual a 2 veces H. Bueno, en el ejemplo. es. Pero no utilices las variables, ya estamos grandes, digo de manera general. Profe, un número entero es múltiplo de 2. Sí, solamente sí pasa qué cosa. Existe otro entero, tal que ese entero es 2 veces ese otro entero. Así dilo, con variables, ya no con variables, ¿ya vamos? Bien, entonces pregunta, ¿la multiplicación de enteros es otro entero? Eso también es algo que se demuestra. ¿La multiplicación de enteros es otro entero, sí o no? Eso es algo que tienen Sí, Eso es algo que debieron haber hecho sería. en estos ejercicios. ¿Ya leyeron todos estos ejercicios? Si multiplico Pero no otro, hablaba de la multiplicación entre profe. luego está, pero bueno, en algún momento debe de salir. Que los No enteros, decía lo de la multiplicación entre. bueno, pero la multiplicación es cerrada en los enteros. Multiplicar 2 enteros es tener otro entero. Eso tranquilamente se puede demostrar y debe de estar en uno de estos ejercicios. Y si no está, pues ya les estoy diciendo otro. Si multiplicas 2 enteros, tienes otro entero. Si sumas 2 enteros, tienes otro entero. Si multiplicas 2 naturales, chicos, tienen otro natural. Sí, eso también se demuestra. Háganlo. Todos esos son teoremitas que ustedes ya pueden hacerlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay tiempo. Y no, y además, como bien dicen por ahí, creo que ni siquiera se explica por aquí. Pero bueno. Bien, entonces, como P es un entero, y P al cuadrado por definición es P por P, entonces sí, ¿no? Este es un entero el que estoy instalando en coordinar. Y este entero resulta que es ¿qué? Un número. Un número. Número par. Un número par. ¿Por qué? Porque es múltiplo de quién? De 2. Es 2 veces otro entero. ¿Por qué Q al cuadrado es otro entero? ¿Por qué el cuadrado de Q es otro entero? Escucha. Porque Q es entero y la multiplicación de dos enteros también es qué cosa. Otro entero. Ya. Entonces,
concluimos que p cuadrado es par. Eso tenemos. Hasta ahí estamos. Hasta ahí estamos bien. Pues mandaron correo. Bueno, entonces sí, hasta ahí. Este entero es par. Entonces, si raíz de 2 es un número racional, raíz de 2 es de la forma p sobre q. Con p y q enteros que cumplen estas cosas, ¿no? Y podemos tranquilamente deducir o concluir que p al cuadrado es un número par. Aquí está la demostración. El teorema, ¿se acuerdan que les dije que quiero que me crean un teoremita? No es ni hace media hora. ¿Sí o no? Les dije que necesito que me crean un teorema porque ese teorema voy a utilizar. Sí, así nos dijo. Mira, ¿cuál es el teoremita que voy a utilizar? El siguiente. De manera general, ¿no? Si p, no, si el cuadrado de z es par, entonces, ¿qué pasa con z? Eso, muy bien, Luis. ¿Qué pasa con z si el cuadrado de z es un número par? Z también es par. Este es un teoremita que quiero que me crean. Para cualquier entero se cumple. Si su cuadrado es par, entonces ese entero es par. ¿Estamos? Bien, entonces, ¿qué me pueden decir de qué sacamos? Apliquen ese teorema y qué podemos concluir con esta hipótesis. Sabemos que p cuadrado es par. Entonces, ¿qué sabemos? P es par. Mm, Sabemos entonces por ese teoremita que p es par. ¿Hasta ahí estamos? Sí, ¿no? Ya se perdieron hasta ahí todo claro, todo correcto. Todo bien, ¿no? Ya, entonces si esto pasa, hemos llegado a esto, a que p es un número. Y, definición, ¿a qué es equivalente que p es par? ¿A qué es equivalente esto? ¿Cuándo un número entero es par? Cuando existe otro número que es entero y es múltiplo de Es, 2. ponle un nombre, existe un, qué sé yo, no sé qué letra poner, un k. Existe un k entero, tal que pasa qué cosa. P es igual a cuánto. Y a 2 veces K. Eso, muy bien. P es igual a 2 veces k. Ujú. Eso es que P sea par, ¿no es cierto? Que sea un múltiplo de 2. Bien, ahora, por favor, sustituya eso de ahí en esta igualdad de acá, por favor. Sustituye esto acá y dime qué tienes. Rapidito. Habla. Tendría 2K, 2Q igual a 2K. No, dime, quiero que sustituyas. Tranquilízate, no te excites, no hagas nada. Solamente sustituye. Pero, ¿cómo le hago? Porque si no se lo mismo. ¿Cómo no puedo? ¿Qué sustituyas? En vez de P pon esta cosa y se acabó. Axioma de sustitución. Ah, por eso. A ver, ya, 2K es igual a 2Q al cuadrado. Es Dos, que es el cuadrado de 2K. Y tú solamente me dijiste. ay, Entonces te digo, no te excites. Solo ay, te dije sustituye. ya, entonces sería 2K al cuadrado igual a 2Q al cuadrado. Está muy bien. Y de esto, ¿qué podemos concluir?
Oye, ay, pero vean, ¿por qué no me corrigen? ¿Se dan cuenta de lo que escribí? Si ven que las cosas la pura salen mal. ¿Por qué no me corrigen? ¿Dónde está la falla aquí? Eso, Ramiro, muy bien. En paréntesis está mal, pues. Se supone que solo sustituí. Y ya pues, aquí estoy bien. Pero aquí en realidad, si no fuiste verga de Johan por estarle corrigiendo. Mi marica primero me dice, y yo por enseñarle cómo debe de ser, pues te paréntesis de más. Sí, ¿no? Es 2 por el cuadrado de Q, ¿verdad? Ahí estoy bien, ¿estaremos viendo? Sí, no, mandan el chat. Eso, hasta ahí estamos ya. Ahora, misma idea. Como esto de ahí es verdadero, tranquilamente es verdadero P. Entonces yo aquí tengo 4K cuadrado igual a 2Q al cuadrado. ¿Sí o no que de aquí podemos concluir que 2K al cuadrado es igual a Q al cuadrado? ¿Sí o no? Ley cancelativa, ley multiplicativa, definición de cuadrados de un número. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No me van a caer. Sí, pues estoy preguntando el resto. Hasta ahí estamos. Hasta ahí no se han perdido. Bien, hasta ahí está. Ahora, entonces, ¿qué me puedes decir? No, sí. ¿Qué me pueden decir de Q al cuadrado? ¿Qué me pueden decir del cuadrado de Q? Mm, puede ser que cuerpo cuadrado es número par. Eso, que Q al cuadrado, que el cuadrado de Q es un número par. ¿Sí o no que es un múltiplo de 2? Sí. Entonces podemos concluir que el cuadrado de Q es par. Muy bien. Y, misma idea, apliquen otra vez el teoremita que les pedí que me creyeran. Y Q es par también. Eso, muy bien. Aplicando el teorema que quiero que me crean. Y ojo, avísenme de una vez, ¿me creen o no me creen? ¿Sí me creen este teorema o no? Yo sí. Ya. Entonces sí, como Q cuadrado es par, ¿qué podemos concluir? Que Q es qué cosa, Es par. que Q es par. Entonces hasta ahí, recapitulemos, recapitulemos, recapitulemos. Al suponer que la raíz de 2 es un número racional, estamos suponiendo que estas tres cosas son verdaderas. Que esto es verdadero, que esto es verdadero y que esto es verdadero. ¿Sí o no? Ya. Entonces, con esto nos pusimos a trabajar. De hecho, nos pusimos a trabajar con estas. El hecho de que P y Q sean enteros. Y tenemos estas cosas, ¿no? Estas cosas. Y en pocas hemos demostrado que si esto es verdadero, entonces es verdadero esto y es verdadero esto. ¿Qué pasa si P es par y Q es par? ¿Quién me pueden decir entonces? ¿Qué pasa si P es par y Q es par? Eso, muy bien, Luis. Eso, muy bien, Diego. No, Alexis, no es tan fuerte. Es aún más noticia. Esa es definición del número par, pues, Ramiro. Eso, muy bien, Marcelo. Eso, Diego, muy bien, Diego Tituaña. ¿Alguien más? Podría decir que su división no va a ser siempre un coprimo. No, o sea, básicamente no serían coprimos. Pero Jesse, lo que usted está diciendo también es muy fuerte, lo que dijo Alexis. Lo que me está diciendo Jesse y Alexis es muy fuerte. No es tan fuerte. Ni siquiera es verdadero lo que dicen ustedes. Y ya les pongo un contraejemplo, si no me creen. Jesse y Alexis están diciendo que como P y como Q son pares, el máximo común divisor de P y Q es igual a 2, ¿no? Mentira, no siempre. Por ejemplo, Jesse, ya te activo el audio para darte las cuentas. No estoy marica de Jesse.
Acá está, ya está activado todo. A ver. Sí, pues hay una digital que no viene. Ya. Por ejemplo, un número par que se te ocurra para dar el contexto de eso. El 16. Y otro número par. 34. El 16 y el... No quiero escribir tanto, uno más chiquito. Pues. El 16 y el 4. No, el 24, ¿ya? el 4. El 24. Ya no. Entonces, los divisores del 6, del 16. 16 Sería 16 y 1, 8 y 1 y 2 y 4 y 8 y 2 y 4. ¿Solo estos? Sí, ya. ¿Cuáles son los divisores del 24? 24 Y el 1 y el 8 y el 3 y el 6 y el 4 y el 2 y el 12. 8 y el 3. Entonces sí, pues sería el 12 y el 2. Sería el 8 y el 3 y el 6 y el y 4. el 4. Sí. ¿Cuáles? ¿Estos dos números son pares? ¿Sí o no? Sí. ¿Y cuál es el máximo común divisor de 16 y El 8? 8. El 8. Ese es el máximo común divisor que tiene. Entonces, lo que me estás diciendo es muy fuerte y no es siempre para. Ahí la fregué. Lo que sí es verdadero es esto, que el máximo común divisor es mayor o igual que quién, ¿Qué 2? que 2. Como P y Q son números pares, entonces podemos concluir esto, que el máximo común divisor es mayor o igual que 2. ¿Por qué? Porque son múltiplos de quién, de De 2 son de 2. Son múltiplos de 2. Por ejemplo, entre el 8 y el 2, ¿cuál es el máximo común divisor entre estos dos números pares? Aquí sería el 2. El 2. Ajá. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Sí. Eso, muy bien. Entonces sí, como P es par y Q es par, el máximo común divisor de esos dos números es mayor o igual que 2. Pero, ¿esto de aquí qué implica? Es una dicotomía. Esto implica de ley que el máximo común divisor de P y Q es diferente de quién. Es diferente de 0. ¿No es? No, pero también es diferente de quién. Sí. Este real es Diferente de mayor o 0. igual que 2. Entonces, este real es diferente de quién. ¿De quién me interesa? De 1, muy bien. Todos los que están escribiendo fueron mis amigos con este cuestión. Ya nada, ya. Ya, y si el máximo común divisor de estos dos números enteros es diferente de 1, ¿eso qué quiere decir? Que estos dos números no son ¿qué? Los primos. Y ya encontraron la contradicción. ¿Dónde está la contradicción? Suponer que P y Q son coprimos. No, en suponer, bueno, sí, esta es una hipótesis, pero lo que supusimos es Está es falso. que raíz de 2 es Pertenece a lo real. a lo real, a los racionales. A lo que es falso. Al que pertenece. Real. Entonces, corrijamos. En matemática no puede haber contradicciones. Aquí tengo una contradicción. Tengo que P y Q son coprimos y tengo a la vez que esta también es verdadera, que P y Q no son coprimos. Lo cual es que imposible. Por lo tanto, lo que supuse está mal. ¿Y qué supuse? Supuse que raíz de 2 es ¿qué? Un racional. Entonces, que raíz de 2 sea racional, ¿qué es? Es falsa. Por lo tanto, su negación es ¿qué? Verdadero. Verdadera. ¿Estamos? Entonces, aquí tienen un número real que no es un racional. Axioma de construcción de clases. A mí se me da la gana de coleccionar a todos los reales que no son ¿qué? Que no son racionales. Y les voy a llamar como irracionales. Pues aquí tienes un irracional. ¿Cuántos irracionales hay? Hay varios. Hay muchos. ¿Vamos?
Bien, ¿alguna pregunta en esta demostración? ¿Sí, no? No, profe. Bien, ahora sí, están más que seguros de que existe al menos un elemento en este conjunto, ¿no? Que, ojo, por el axioma de completitud, esto es que un, un real. Muy bien, un real. Pues aquí tengo un real que no es racional. Entonces, los números racionales no son completos. ¿Por qué no son completos? ¿Qué dice el axioma de completitud? El que yo les di. ¿Qué dice el axioma de completitud? ¿Qué dice el que yo les di? Rapidito. ¿Sabidos no se saben el axioma de completitud? ¿Qué dice, Johan, qué dice el axioma de completitud? Por favor, no me da mala idea. Ya lo estoy buscando ya en un momento. ¿Cómo que buscando? Eso debería estar en la cabeza, carajo. Ya, ¿qué Ya, es el axioma de completitud? ya tengo, le digo. A ver, Mm, sea A supraza los reales acotados superiormente, entonces A tiene supremo. no es. Todo conjunto de números reales que esté acotado por arriba tiene que tiene supremo. Entonces, bien, dibujemos el conjunto de los números racionales. Entonces, ustedes saben que el conjunto de los números racionales también es un conjunto que totalmente ordenado. Ordenado. ¿Por qué? Porque es un Ordenado. conjunto de los reales, ¿no es cierto? Como los reales están totalmente ordenados, entonces los racionales también están totalmente ordenados, con el mismo orden de los reales. Tal cual lo que pasaba con los naturales. ¿Los naturales son totalmente ordenados? Sí. ¿Por qué? Porque los naturales es un subconjunto de los reales. Y los reales están totalmente ordenados. Entonces los naturales también están totalmente ordenados con el mismo orden. Bien, entonces misma idea. Como los racionales es un subconjunto de los reales, entonces, ¿qué pasa? ¿A dónde estoy, Daniel? Perdón. Ah, acá. Entonces, ¿qué pasa con los racionales? También es que totalmente, totalmente ordenado. Ordenar. ¿Y se acuerdan cómo es el diagrama de Hasse de un conjunto que es totalmente ordenado? Sí, ¿no? Uno siempre tiene que estar arriba de otro, porque todo par de elementos tiene que ser ¿qué? Tiene que ser Comparable. comparable. Sí. Si son diferentes de ley, uno es más grande que otro, o el otro es más grande que el uno. Bien, digamos que aquí está uno, y obviamente están infinitos, tenemos infinitos números racionales. ¿Quién me dice ya quién es la raíz de 2? Y para aclararlo, lo que, miren, ¿se acuerdan que la cátedra no utiliza mi definición de números racionales? Él no utiliza qué condición, el autor. Eso, muy bien. Para el autor, este de aquí es el conjunto de los números racionales. ¿Sí o no? Y, silencio, con esta definición, ¿cómo demuestran esto de acá si lo que utilizamos fue esto para la contradicción? ¿Quién me dice? ¿Quién me ha puesto atención?
Nadie me ha puesto atención. Les dije que en el fondo no es que esté mal lo que hace el autor. ¿Por qué razón les dije que no estaba mal? Porque bien o mal, si uno trabaja con esta definición, existe un teoremita, uno puede demostrar este teorema. ¿Y qué dice el teorema? Que cualquier número racional, porque estos serían los racionales para la cátedra o para el autor, puede escribirse de qué forma. De la división de dos enteros, tales que esos enteros sean copiables, o sean, lo que saben decir ustedes, irreducibles. Entonces, si esta cosa de aquí fuera el conjunto de los números racionales, tenemos nosotros un teoremita. ¿Y qué dice ese teoremita? Pues ese teoremita diría lo siguiente. Teoremita. Sea, qué sé yo, m, un número racional. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿existen quiénes? Existen P y Q coprimos o irreducibles, o bueno, como le quieran llamar, coprimos, tales que pasa qué cosa. M es igual a qué cosa, a P sobre Q. Entonces el autor tendría que demostrar este teorema primero para hacer qué demostración. Esta de aquí. Si no, porque básicamente el autor no tendría esto. Y tendría solamente esto. Pero esto no implica que P y Q sean irreducibles. Digo que esta fracción sea irreducible o que P y Q sean coprimos. Entonces el autor lo que tiene que hacer es utilizar este teorema. Pero básicamente este teorema le fuerza a utilizar ¿qué definición? ¿Sí o no que le está forzando a utilizar esto? ¿Sí, no? ¿Cacharon lo que dije? ¿Sí, no? Sí, yo sí, gracias. Sí, pues. Muy bien. Entonces, por más que trabajen con esta definición de racionales, con este conjunto, la demostración es la misma. ¿Estamos? Y esta demostración es la más común. Esta demostración se hace por reducción al absurdo. Y sí, básicamente, sea como sea que llegue, la contradicción es la misma. No como tal le acabo de escribir yo, pero esa es la idea. Y está bien eso. Bien, ahora sí, contéstenme. ¿Qué estaba preguntando? Aquí. ¿Quién es en realidad la raíz de 2? Entonces, repíteme otra vez. ¿Qué dice el axioma de completitud? Ya repito. Que cualquier Bueno, decía conjunto acortado superiormente tiene que. No. Mínimo supremo. Eso, Pues, cualquier conjunto de números reales. Pregunta, ¿los racionales son números reales? Sí. Sí. Ya, entonces cualquier subconjunto de los racionales también es real. Entonces yo quiero coleccionar a todos los números racionales que cumplan lo siguiente. Que la multiplicación de ese real consigo mismo sea estrictamente menor que 2. Pregunta, y piensa bien lo que me vas a contestar. ¿Este conjunto de aquí es un conjunto de números reales? ¿Sí o no? Sí. Sí, porque estoy coleccionando racionales, pues. Y todos los racionales son ¿qué? Reales. Muy bien. Ahora, me da pereza a mí escribir que el producto de X consigo mismo. ¿De qué forma sabemos escribir esto de aquí? X al cuadrado. El cuadrado de X. Estoy coleccionando. ¿Por qué existe esta clase? Por el axioma de Por el axioma de construcción de clase. construcción de clases. Yo puedo coleccionar lo que se me dé la gana. Y quiero coleccionar en esta caja, en esta clase, en este conjunto, todos los números racionales que cumplan esto. Que al elevarse al cuadrado sean estrictamente menores que 2.
¿Cuántos racionales cumplen con esto? Bastantísimos. Por ejemplo, aquí ¿quién está? El 0. ¿Sí o no que el 0 pertenece a este conjunto? ¿Sí o no? Y también y su cuadrado también es menor que 2. De hecho, por eso es que el 0 está aquí, pues, porque el cuadrado es menor que 2. ¿Quién también está aquí? ¿Sí o no que el 1 también está aquí? Sí. ¿Quién también está aquí? ¿Sí o no que, por ejemplo, se me fue el, ¿Medio? perdón? ¿El 1 medio? Sí, ¿El 1 medio? pero el menos un medio también. También. Es, al elevarse al cuadrado, ¿sí o no que me da un número que es estrictamente menor que 2? ¿Qué número me da al elevarse al cuadrado? El 1/4. ¿Y el 1/4 es estrictamente menor que 2? Sí. Entonces, bueno, ¿cuántos elementos tengo aquí? Tengo ¿cuántos? ¿Infinitos? Infinitos. Por ejemplo, está el 1 medio, está el 1/4, está aquí más. Está el 1, está el 0, está el 1/8. ¿Por El qué? 1 Porque al octavo. elevarse al cuadrado de estos, sí o no que su cuadrado es estrictamente menor que 2. Entonces, hay infinitos elementos, ¿ya? Y como los racionales es un conjunto totalmente ordenado, digamos que aquí está el 0. Digamos que aquí, por ejemplo, hay otros, ¿no? Hay infinitos, siempre hay infinitos, hay muchos, 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 muchos. Aquí está, por ejemplo, ¿cómo se llama? El 1/4, el 1/8, el 1/4, el 1 medio. ¿Quién más está por aquí? Está el 1 también. El 1 pertenece a este conjunto. También. Ya. Ahora, el 1.1 también pertenece a este conjunto. Sí. Sí, al elevarse al cuadrado, sí o no que es un número estrictamente menor que 2. Sí, sí. Hay full, ya, hay full. Y también, por ejemplo, el menos un medio, el menos un octavo, todito esto, ¿ya? El menos 1.1, ya. Pregunta, este conjunto de aquí, pongámosle un nombre, llamémosle A. Este conjunto A es un conjunto que está acotado superiormente, sí o no. Yo diría que sí, por el 1.1. No, 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 nada que ver. El 1.11 también está aquí. Y es más grande que el 1.1. Pero no dijo solo de ese conjunto. No, yo te digo de este conjunto A, pues, carajo. No, entonces ahí. Que eleva el cuadrado Entonces de sería, menor que 2. ¿Verdad que sí? Es que, sí sería es que Johan, superiormente. es que Johan no cacha que aquí hay infinitos, ¿no? El 1.1, el 1.15, el 0.9, el 1 medio, que es el 0.5, hay full. Hay infinitos, infinitos, infinitos. ¿Estamos? Ya. Infinitos racionales cuyo cuadrado es estrictamente menor que 2. Ya. Y todos están por aquí. Y están ordenados, totalmente ordenados, ¿no? Uno siempre es más grande que otro. Ya. Y a este conjunto le llamé A. Pregunta, ¿este conjunto está acotado por arriba, sí o no? Esa es la pregunta. ¿Está acotado por arriba? Entonces ahí se te va a decir, te podría decir que no. Dígale al niño que siga. Por ejemplo, aquí me tomo el 4. El 4 es un racional, sí o no. Sí, Ya. Pregunta, ¿el 4 es mayor o igual que todos los que están aquí abajo? sí. El 4 es mayor o igual que el 0, que el 1. Pregunta, ¿el 4 es mayor o igual que todos los elementos del conjunto A? Sí, ¿Sí o no? Sí, eso se sí. demuestra. Este conjunto A está acotado superiormente. ¿Cuántas cotas superiores tiene? Infinitas. El 4.1, el 4.01. ¿Qué más está? El 20. ¿Está o no está acotado por arriba? ¿Existe al menos una cota superior? Sí, por ejemplo, el 4.
El 4 es mayor o igual que todos los elementos reales. Otra cota superior, el 20. Otra cota superior, el 20.1. ¿Cuántas cotas superiores tiene el conjunto A en los racionales? Hablen. Tiene infinitas cotas, ¿verdad? Infinitas cotas superiores. Pero en algo preguntó Joel. No, Diego. Entonces está acotado, pero siempre por un real. Obviamente. Y de hecho los que estoy diciendo son racionales. El 4 es racional, este es racional. ¿Son o no son racionales? Sí. Entonces ahorita estamos en este mundo. En el mundo de los racionales, ¿ya? Entonces en el mundo de los racionales, este conjunto es, acotado superiormente. Por más racionales. Sí. Es acotado superiormente. Tiene infinitas cotas superiores. Pero en particular este es un conjunto de números reales, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. ¿Y qué dice el axioma de completitud de los números reales? Que todo conjunto de números reales que esté acotado superiormente, ¿tiene qué? Tiene supremo. Tiene supremo. ¿Cuál es el supremo? El elemento que es... A ver. ¿Cuál es No, el supremo? supremo. Chicos, no en el chat, no me da muy vida. Es la menor de las cotas superiores, Mateo, gracias. La menor de las cotas superiores. Pregunta, ¿está acotado por arriba? Me dijiste que sí. El 20, el 4 son cotas superiores, el 20.1. ¿Cuál es la menor de esas cotas superiores? No sé, no tengo ni puta idea, pero sí. ¿Por qué? Por el axioma de completitud. ¿Existe el supremo de este conjunto A? ¿Y quién será el supremo del conjunto A? ¿Alguien sabe? ¿Quién es el supremo del conjunto A? Nadie. El supremo del conjunto A es el número que conocemos con el nombre de raíz cuadrada de 2. En pocas, de la raíz cuadrada de 2 es el supremo de este conjunto. ¿Estamos? Y como hemos demostrado que la raíz de 2, o sea, el supremo de este conjunto, no es un racional, entonces los racionales no son completos. ¿Qué haríamos para completar a los racionales? ¿Poner qué cosa? ¿Los qué? Sí, los irracionales. Pero todos los irracionales, básicamente, primero deberíamos empezar a poner a quién? A los supremos que no son qué? Racionales. Y luego deberíamos aumentarle quién? Al número pi, que son números trascendentes. Al número de Euler, al número de oro. Todos estos de ahí. Entonces, es por esa razón, dime. Podríamos decir que los racionales son complementos. El complemento de los racionales es igual a los irracionales. El complemento de los sí, viéndole a los reales como nuestro universo, sí. Entonces, chicos, miren, los racionales no son completos. Hay más números que no están. Y el axioma de completitud le garantiza, ¿qué cosa? La existencia de estos números, la existencia de los supremos. Este es un conjunto acotado superiormente y por lo tanto tiene supremo. Al supremo de este conjunto le voy a llamar raíz de 2. Está demostrado que la raíz de 2 no es un número racional. Entonces, dos racionales no son completos. Por eso se llama axioma de completitud. ¿Cómo le completamos a Q? Si yo completo a Q, ¿qué voy a obtener? Obviamente, los reales. ¿Y cómo se completa? Básicamente, los reales es qué cosa, que es el conjunto de los números reales.
Los reales es la unión de quién? De los racionales con los quién? Con los irracionales. ¿Sí más irracionales? Ya, les pido el favor que los que no, que los que ya tienen ciencia de lenguaje se retiren, pero ojo, vean los videos, porque literal, todo esto va a seguir en continuidad. Hoy no va a haber break para ir más temprano, por favor, a las 11. Y ya nos conectamos de esta clase y vamos a la otra. ¿Estamos? Ya, y ahora sí, antes de conectarnos a la otra clase, nos conectamos enseguida. No hay break ahorita. Nos conectamos enseguida. Pero les dejo de tarea que mientras nos conectamos a la otra clase, para grabar el otro video, les dejo de tarea. ¿Qué significa completar a los racionales? Ya dije, ¿no? Ponerle quién en boca. Los Irracionales. Los irracionales. Y ese es el conjunto de los Es lo que hago que racional. Ya, y los reales sí son completos. Y gracias a esta unión, resulta que los racionales son densos en los reales. Entonces pregunta, y ya me conecto, ¿qué significa que Q sea denso en R? ¿Qué significa que Q sea denso en R? Les dejo su tarea y ya me contestan. Dígame, Jessy. Eso sí, esos teoremas que se muestran más adelante y sí se demostraba que, o sea, que los racionales eran de, o sea, que había un número Q tal que hay un número que es mayor que X y menor que X más 1. O sea, sí se puede demostrar eso. Pero eso es Menor que otro número diferente de, perdón, mi error. No sé eso, la verdad es que no. No sé cómo explicarlo muy bien, pero lo leí ayer, o sea, sí se explicado. Pero está aquí, en las notas de clase. Sí. Ya, búscalo. Y cuando ya te reconectes me dices qué significa que pusa denso en los reales. Pero O sea, ahorita ya tengo el lenguaje, pues, así que ya. Bueno, entonces a ti ya te toca ver el video. El video lo. Va a subir en la noche, ¿no? No, hoy mismo. A las 11 de la mañana se acaba la clase y subo los videos ahí mismo para que ustedes puedan ver durante todo el día, toda la tarde, noche, cuando tengan tiempo. Ya, profe, gracias. Ya, nos vemos. ¿Cómo es esto? Entonces, porfa, piensen todos los que se van a quedar en la clase de 9 a 11 y contéstenme. ¿Qué significa que Q sea denso en R? Ya, entonces termino este video y ya nos conectamos hasta la otra. No se dijo que no había break, no. No hay break. Desconéctate de esta y ya llega una te conectas a la otra clase. Ya, perfecto.